Y vamos con nuestro primer tema de hoy. La publicación de una investigación de la Agencia Internacional de Noticias, Associated Press, en la que prueban que Washington orquestó una estrategia para reclutar y enviar jóvenes de América Latina hacia Cuba con el objetivo de promover activismo en contra del régimen de los Castro. Esto ha generado duras críticas al gobierno de Barack Obama. En menos de un año, la agencia ha revelado 2 planes clandestinos para desestabilizar el régimen cubano. Estos son los documentos que probarían una nueva polémica de intervención del gobierno de Obama para desestabilizar al régimen cubano. Según AP, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, habría reclutado por medio de una agencia a jóvenes venezolanos, costarricenses y peruanos que fueron enviados a Cuba para gestar movimientos de cambio político en la isla. Uno de ellos fue Fernando Murillo, quien presidía un grupo de derechos humanos en Costa Rica llamado Gaia Internacional. Precisamente, Manuel Barbosa, estudiante cubano, fue contactado por el costarricense. Una vez alcancé a ver un proyecto que me enseñó. Cuando me fijo en los patrocinadores, uno era la USAID, y le dije, yo necesito que mis actividades no las vincules con esta persona, con este grupo de gente, con la USAID no quiero tener ningún vínculo. Aunque Apel logró rastrear y contactar a Murillo en San José de Costa Rica, no fue posible lograr un comentario de su parte sobre sus actividades encubiertas. Héctor Baranda, otro estudiante cubano, también fue contactado esta vez por agentes encubiertos de Venezuela que trataron de reclutarlo. ¿Cómo se sentiría usted si usted brinda una amistad sincera y recibe este tipo de noticias? Nunca me ha gustado que me manipulen, porque bueno... La agencia de noticias en Dublín, Irlanda, contactó al joven venezolano Saimir Castillo, quien dirigía una organización llamada Renova, que también debía captar jóvenes para que visitaran la isla. Sin embargo, al ser encontrado por la agencia de noticias, esta fue su reacción. La investigación reveló que esta estrategia en contra del régimen cubano fue financiada con los mismos recursos empleados para poner en marcha el denominado Twitter cubano o Zunzuneo, otro proyecto revelado por la agencia en abril de este año, iniciativa que según AP buscaba de manera oculta fomentar disturbios en la isla y quizá provocar una versión caribeña de la primavera árabe. A este escándalo se le suma el del contratista Alan Gross, de 65 años, quien fue detenido en 2009 y condenado en 2011 a 15 años de prisión por intentar establecer una red de internet a la comunidad judía en Cuba como parte de un programa de Washington para promover la democracia en la isla. Vamos a abrir la mesa de debate. Saludo desde Miami, Florida. Está con nosotros Ramón Saúl Sánchez, él es presidente del Movimiento Democracia, una asociación en defensa de los derechos civiles de las personas. Desde esta misma ciudad está con nosotros Fran Resillés, analista político republicano, especialista en Derecho Internacional y licenciado en Ciencias Políticas. Y desde Nueva York nos acompaña Luis Montes, asesor político, analista político demócrata. Señores, un gusto tenerlos. Bienvenidos. Señor Sánchez, quisiera empezar por usted para saber su opinión de esta revelación que hace Associated Press. ¿Qué piensa de ese tipo de programas usted? Bienvenido. Bueno, ante todo quiero decir que nosotros somos un movimiento independentista, creemos en la soberanía de la nación cubana y defendemos eso siempre, pero a la vez decimos que en este mundo interrelacionado es muy importante la solidaridad, especialmente en sociedades tan cerradas como la de Cuba, donde prácticamente cualquier información o cualquier comunicación que no sea autorizada oficialmente constituye un delito. Pero en este caso, creo que hay se trasluce que la fuente de información utilizada por la prensa asociada podría estar comprometida probablemente por una iniciativa por parte de los organismos de seguridad del régimen de Cuba que quiere lograr 2 propósitos. Uno, avergonzar a los países o a entidades que ayudan a empoderar al cubano con información y comunicación. Y 2, tratar de manchar la oposición cívica cubana, que es autóctona, que es soberana, que es genuina, haciéndola aparentar como que es incentivada por el exterior. A ver si entiendo bien entonces, señor Sánchez. ¿Usted está de acuerdo en que sucedan este tipo de proyectos en Cuba por parte de Estados Unidos? Yo estoy de acuerdo en que los países democráticos ayuden a la información y la comunicación a los países oprimidos. Ahora, en la manera en que esto se ha hecho, tengo que agregar también
especialmente la forma que se ha conducido USAID en este proceso, me parece que deja mucho que desear. USAID es una organización que conduce sus actividades abiertamente. No había por qué hacer nada clandestino y mucho menos no decir toda la verdad a los actores que participaron en esta situación. Perfecto. Señor Resillés, ¿coincide usted con el señor Saúl Sánchez? ¿Son necesarios, más la forma no es la correcta? Sí, primero buenas noches a usted y a todos los ciudadanos de habla española en todo el hemisferio. ¿Qué le puedo decir? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Ramón Saúl Sánchez, 100%. A eso le añado varias cosas. La AID, ¿no? la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno Federal de Estados Unidos, cuando hace esto no es ningún secreto de Estado. Estados Unidos ha hecho eso por décadas en muchísimos países que han considerado que son dictaduras, países que históricamente han tratado de ayudarlos con esfuerzos de democratización de la sociedad, creación de la sociedad civil dentro del país. Esto no es nada nuevo ni lo va a ser. Ha sido la realidad de la AID desde que yo era un niño pequeño en la década de los 60 y de que estaba la Alianza por el Progreso en aquel entonces. Así que esto no es nada nuevo. Lo que sí creo, y añado a lo que dice Ramón Saúl Sánchez, es lo siguiente. No es ningún secreto de Estado tampoco que la burocracia federal de Estados Unidos, desgraciadamente, es infinitamente ignorante en cuanto a Cuba se refiere y en cuanto a Latinoamérica también. Y por eso hace este tipo de movidas que suenan y se ven tan torpes, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el señor presidente Obama ni con el antiguo señor presidente Bush. Esto simplemente es la burocracia federal como funciona en este país. Altamente ignorante de lo que es Cuba y de lo que es Latinoamérica, aunque le sobren sus magisterios y sus doctorados, ¿no? Pero básicamente, realmente lo que suena es que está mal hecho, la metodología está mal llevada, pero la realidad es la siguiente: tratar de ayudar a los países que no son democráticos, fomentar la sociedad civil, fomentar la democratización de esa sociedad. Eso se hace en muchísimos países, en todo el tercer mundo y aún en lugares fuera del tercer mundo como Europa Oriental, ¿no? Señor Montes, adelante. Sí, señor Montes. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a su teleaudiencia. Bueno, concuerdo con los dos invitados. Me parece que ha sido un problema de implementación de la estrategia. Creo que nuevamente desde la Operación Cóndor en los años 60, cuando el presidente Nixon, a través de clérigo protestante, intentó también meter, y obviamente ayudar a países que estaban en ese entonces oprimidos o que estaban bajo la amenaza de convertirse en comunistas. Creo que eso fue clave en aquel entonces. Y estos obviamente son programas que se han venido llevando a cabo ¿verdad? A través de los años. Ahora, lastimosamente, este craso error que se ha cometido o esta filtración, dependiendo de qué punto de vista se mire, ayuda a aquella historia o al storyline, ¿verdad? Que estaba contando, por ejemplo, gente como el presidente de Bolivia, Evo Morales, donde él, de hecho, hace 2 años expulsó a los agentes de la AID de Bolivia precisamente por esta acusación, ¿verdad? Por fomentar, por tratar de ayudar a la gente en su país a liberarse de esa dictadura. Lo mismo por eso mismo está preso Alan Gross por esas mismas acusaciones. Entonces, esto obviamente hasta cierto punto debilita la credibilidad de la AID en algunos países, pero a su vez es un bien necesario. Ahora, perdón, es un mal necesario. Es un mal necesario. Pero ahora, a mí me queda una pregunta. Aquí ha hablado el señor Resillés de movidas torpes. ¿Cómo, por ejemplo, la USAID, que ha estado, y lo dijo el señor Resillés, tantos años en países de América Latina, dando ayuda social, hace estas movidas tan torpes, y no solo dichas por ustedes, sino donde el proyecto estuvo plagiado de riesgos, chicos que no estaban bien preparados, chicos que no estaban bien entrenados? ¿Cómo entender eso? Señor Sánchez, adelante.
Bueno, eso no se entiende y ahí es donde se hace sospechoso. Recordemos que Ana Belén Monte era una agente que estaba infiltrada en las entrañas del Departamento de Estado e influía grandemente en los programas y en las actividades del Departamento de Estado. Ana Belén Monte, un agente de la seguridad del Estado de Cuba que está cumpliendo cadena perpetua en los Estados Unidos. Cuando uno ve estas cosas y ya conociendo una dictadura de medio siglo que ha manipulado y es especialista en esto, verdaderamente se cuestiona si esto se está haciendo por torpeza, inocente, lo cual se duda mucho en una agencia que tiene tanta experiencia, o si aquí hay alguien detrás que está haciendo esto, que está instigando este tipo de proyecto, de conducta desordenado, casi infantil, y si no fuera por lo riesgoso y lo serio que es esto, y que el resultado sería darle las municiones al régimen de Cuba para tratar de desprestigiar a la oposición cívica dentro de Cuba, la cual, como dije, es autóctona, es soberana, y también ahuyentar a los países que nos quieren ayudar. Pero mira, dentro de todo esto, Andrea, tengo que decir lo siguiente. El mundo se escandaliza porque el gobierno de Estados Unidos haya tratado de ayudar a enviar información al pueblo de Cuba que no tiene internet, que está aislado dentro del país, que tiene un bloqueo de comunicaciones por parte de su propio gobierno. Sin embargo, nadie ha dicho nada, o se ha dicho muy poco, con la excepción de ustedes y unos otros meritorios medios, de los barcos rusos militares que hace solamente 2 meses anclaron el puerto de La Habana, de la base LUR de espía y de esas cosas que verdaderamente no solamente violan la soberanía de Cuba, sino amenazan la soberanía del continente en el futuro. Pero ahora, señor Resillés, ¿dónde queda el tema del intervencionismo? Porque al parecer lo que dice el señor Saúl Sánchez, sí, hay algo ahí extraño del método, ahora de la forma en cómo se filtra también. Muchos dicen que hay una mala intención, incluso de Associated Press, están cuestionando la forma en que lo han reportado, de algunas voces lo estaban diciendo, y otra es el tema del intervencionismo de Estados Unidos. Correcto. Mira, 2 cosas. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ramón Saúl Sánchez de nuevo. Le añado lo siguiente. El intervencionismo básicamente es risible en cuanto a la temática cubana se refiere, porque el primer país a ser intervencionista en Latinoamérica fue Cuba durante 30 años de colonia soviética, que cometió todo tipo de injerentismos en América Latina y en el tercer mundo a órdenes de su poder colonial, que era la Unión Soviética en aquel entonces. Así que injerentismo es una temática del cual me atrevo a decir que la República de Cuba, en 55 años de comunismo, tiene un monopolio de esa temática. Ahora, lo que quiero añadir es lo siguiente a lo que decía Ramón Saúl Sánchez y lo que usted preguntaba. Y voy a citar a María Huerlao, de Archivos Cuba. A María Huerlao, de Archivos Cuba, que es una experta en Washington, me dijo a mí, a un grupo de analistas políticos hace varios años, hace 5 años casualmente, que nunca sobreestimemos la ignorancia de la burocracia federal de Estados Unidos en cuanto al tema de Cuba y Latinoamérica se refiere. Como vuelvo y repito por tercera vez, en Washington los burócratas federales les sobran los doctorados, les sobran los magisterios, pero no saben nada actualizado de Cuba y menos del resto de Latinoamérica. Por eso no me sorprende que la AID, aún después de más de 50 años después de la Alianza del Progreso de la década de los 60, sigue cometiendo errores garrafales de una apariencia increíblemente o torpe o incompetente o ambas cosas, ¿no? Así que eso es lo único que te puedo decir. Ahora, no sobreestimar la falta de inteligencia de la burocracia federal de Estados Unidos. Ahora, ¿no deja, señor Montes, esto muy mal parado a la USAID? Y usted mismo lo decía, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador también ha habido fuertes enfrentamientos entre el gobierno del presidente Rafael Correa y la USAID, en Venezuela también los hubo. ¿No deja esto muy mal parada la organización y por ende le da razón a estos gobernantes que la han cuestionado tanto de estar teniendo injerencia en sus países, de estar metiendo las narices donde no deben, de una forma en que ahora se ve que al parecer sí es así? Lastimosamente da cabida, o por lo menos hasta cierto punto da validez a esos argumentos, a esas acusaciones que se han hecho en contra de la agencia. ¿Verdad? Esto obviamente yo creo que a nadie que está en el mundo político, en el mundo diplomático, le sorprende. Lo que sí es que obviamente hay una clara diferenciación
entre lo que es el soft money y el hard money, ¿verdad? Que el soft money normalmente este tipo de inversiones en áreas sociales, si bien lleva un componente político, no es el componente principal de la inversión que hace el gobierno de Estados Unidos. Para eso, obviamente, se tienen otro tipo de agencias más avanzadas y obviamente de seguridad nacional, que son las que normalmente se encargan de este tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que deja obviamente mal parada la idea, ayuda lastimosamente, ¿verdad? O da insumos para que estas acusaciones sigan. Y obviamente este tipo de acusaciones va a causar también una serie de audiencias aquí en Washington, donde se van a obviamente a interrogar a los administradores de la ID sobre los fondos y sobre la transparencia con la que se están manejando esto. Sin duda alguna. Vamos a hacer una primera pausa. Enseguida le doy la palabra al señor Ramón Saúl Sánchez, que la está pidiendo. Vamos antes a revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter. Están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado por el envío de Estados Unidos a Cuba de jóvenes encubiertos para incitar una rebelión. Lo ha sacado a la luz hoy Associated Press y es lo que estamos debatiendo. Leonel Coronado Pote nos comenta: otro capítulo intervencionista de Estados Unidos, aunque esa dictadura debería acabarse en la isla caribeña. Rigoberto López también nos dice: las políticas de Estados Unidos hacia Cuba no son coherentes. Mencionan que quieren mejorar relaciones y están creando más desconfianza. Marco Suárez también nos comenta: ahora seguro le echan la culpa a Obama, pero esto viene de muchos años atrás. Estados Unidos siempre ha querido manipular a otros países.